Bueno, buenas tardes, gracias por vuestra asistencia a la sesión del mes de diciembre del Seminario Nietzsche Complutense en el Hotel Las Letras Gran Vía. Tenemos que agradecer a este hotel, Las Letras Gran Vía, la acogida que nos dan cada mes tan agradable en este marco que ha quedado precioso de la Gran Vía madrileña. También agradecer a los amigos de la Habitación 13 que hacen todo lo posible para que esto que hacemos sea viable. Y bueno, voy a presentar la sesión de hoy. Os han mandado los textos. Trata sobre un apartado del libro La voluntad de poder, que es muy amplio, muy extenso, muy complejo, muy interesante. De alguna manera es el núcleo más filosófico del pensamiento de Nietzsche, la voluntad de poder como conocimiento, o el conocimiento como voluntad de poder. Entonces la sesión de este mes, que es una sesión, ya digo, complicada, muy densa, muy abstracta, para los que no tengan familiaridad con el pensamiento filosófico en general, corre a cargo de Víctor Conejo, que es graduado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente cursa el Máster de Estudios Avanzados de Filosofía en la misma universidad y es un miembro muy activo de nuestro seminario, del Seminario Nietzsche Complutense, y digamos una de las promesas nuestras, ¿no?, de los jóvenes que más colaboran para que el seminario sea posible. Está interesado sobre todo en las derivas actuales del pensamiento nietzscheano, bueno, actuales, contemporáneas, a partir de Foucault, Judith Butler, ¿no?, sobre todo. Entonces, sin más, le tiene la palabra Víctor Conejo. A ver si se sujeta esto. Creo que se me da bien. Bueno, muchas gracias, Mariano, por la amable presentación y muchas gracias a todos los miembros del... ¿Se oye? ¿No? ¿Quieres sujetarlo? Y sí, hay que soplar. Hay que soplar. A ver... Hay que hacer caso. Pero voy a tener que... Pues sí, nada, también muchas gracias a todos los miembros del Seminario Nietzsche Complutense por encargarme a mí esta sesión, ¿no? un humilde estudiante de posgraduado, esta sesión que va a versar pues, sobre el conocimiento como voluntad de poder. Bueno, como ha dicho Mariano, os he enviado un pequeño texto en el que constaba de una pequeña introducción de lo que vamos a hacer en esta sesión y de una selección de fragmentos, casi todos de Nietzsche, otros no, como vamos a ver. Y nada, bueno, esos fragmentos, como sabéis, están sacados de la edición crítica en el castellano de las notas de los fragmentos póstumos de Nietzsche y no directamente de la voluntad de poder por las tergiversaciones que ésta pueda tener. En concreto, es paradigmático que el fragmento 14 que he incluido, por ejemplo, es la composición de dos de los aforismos de la voluntad de poder, que como sabéis, Berman y Peter Gast separaron a conveniencia, a veces no lo dudo que con fines explicativos, a veces pues con otros fines, como nos comentó Sánchez Meca en la primera sesión. Bueno, por mi parte, yo hace ya varios años que vengo estudiando a Nietzsche y durante estos años mi relación con su filosofía se ha ido modificando sustancialmente. Al principio es verdad que uno queda impresionado por la forma de su filosofía y por la potencia de sus aseveraciones. Al principio, ¿no? Realmente Nietzsche supone decir no a casi todas y cada una de las etapas de la filosofía tradicional, lo que para un estudiante de filosofía es tremendamente enriquecedor, poder encontrar en el texto nietzscheano la contracara de muchos de los textos que va viendo en sus clases. Pero eso nos abre una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el lugar en el que se pone Nietzsche para hablar de esa forma, ¿no? ¿Desde qué perspectiva nos está hablando? También para eso Nietzsche tiene una respuesta, como todos sabéis. Él es un intempestivo. Como os recogí en la introducción que os pasé, todo lo más anclado que Nietzsche parece estar con la historia es un leve volver a los griegos, anteriores a la corrupción socrático-platónica, y si acaso reacciones, casi siempre negativas, a las producciones culturales de su entorno, ¿no? Pues la psicología de los ingleses,
la música de Wagner, el nacionalismo alemán. Bueno, el caso es que uno empieza a estudiar algo más y conforme va teniendo una noticia más pormenorizada de todas las producciones que ocurren entre autores canónicos, uno va teniendo conciencia cada vez más de lo irremediablemente hijo de su tiempo que es cada autor. Así pues, en esa introducción me permitía recordaros el análisis que hace Foucault en Las palabras y las cosas, ¿no? De todas las producciones científicas y filosóficas como efectos de superficie de epistemes bicentenarias que les preceden. Y esto no es ni bueno ni malo, ¿no? Simplemente yo creo que es necesario, ¿no? No es posible ni tampoco deseable comunicar al margen del tiempo de cada uno. De esta forma, mientras mi lectura de Nietzsche en algún sentido comenzó a desmitificarse, comenzó también a enriquecerse. Las implicaciones y las consecuencias que tienen las tesis nietzscheanas, cuando se contextualizan, se multiplican y se profundizan. La atención al detalle y la sutileza del ligero matiz, a veces, en cuestiones fundamentales, es mucho más importante que la sentencia intempestiva. Nietzsche es indudablemente un maestro de esas dos modalidades y un maestro también en la oportunidad de su uso, ¿no? También este movimiento doble de desmitificación y enriquecimiento es algo que creo que no deja de sucederle a la filosofía de Nietzsche, ¿no? Cuanto más conectada está su filosofía a las disciplinas, pues más cosas dice, más perspectivas ofrece. Al principio, como es sabido, pues el pensamiento de Nietzsche, era tratado simplemente como un pensador poético, ¿no? Hasta que autores de la talla de Heidegger le vienen a meter en la historia de la filosofía y hacerlo dialogar con importantísimos autores de la tradición metafísica de la talla pues, de Platón, Spinoza, Kant, Hegel. Bueno, eso es algo que se puede hacer con otras muchas materias, con materias a lo mejor que están rodeando a la filosofía, aunque no dejan de ser filosóficas, y bueno, es algo que de hecho se ha hecho ya. Aquí es lo que vamos a intentar hacer, relacionarlo con teorías más epistemológicas o que tienen que ver más con aquello que está bordeando o limitando a la ciencia. Esto es algo que se ha hecho ya, como digo, de hecho pues aquí tenemos una referencia, ¿no? Mariano es uno de los pocos que ha tratado en el contexto español este asunto. Su tesis doctoral va sobre la teoría del conocimiento de Nietzsche y últimamente ha publicado un libro que también, aunque no sea sobre ese tema, tiene mucho que ver. Como os digo, tenemos la oportunidad hoy aquí de abordar la concepción del conocimiento de Nietzsche en su etapa más madura, y es una concepción del conocimiento que está ligada a la hipótesis, porque hay que recordar que es una hipótesis, de la voluntad de poder. Y a mí me parece que no estaríamos en condiciones de entender cuál es esta noción si no tuviéramos en cuenta, como hemos venido introduciendo, cuáles son los interlocutores que tiene Nietzsche, ¿no? Cuáles son las ideas que toma y de dónde las toma, cuáles son las que rechaza y contra quién está escribiendo, contra quién está diciendo todo lo que dice. Solamente con este ejercicio podremos tener una comprensión cabal de cuál es la concepción del conocimiento de Nietzsche y de las implicaciones que tiene. En concreto, yo creo que Nietzsche está reelaborando materiales de evolucionistas, de positivistas, de científicos, de físicos del siglo XIX, y está llegando a conclusiones en materia de epistemología que tardarán en asumirse y en explicitarse pues, hasta los años 50 del siglo XX. Especificar estos nexos y retraducir la filosofía de Nietzsche al lenguaje de estas disciplinas nos puede hacer notar la tremenda importancia de sus matices. Bueno, comenzando por el principio, yo creo que sería muy productivo para constatar la influencia de la hipótesis de la voluntad de poder sobre la noción del conocimiento, atender a nociones del conocimiento parecidas a las que sostiene Nietzsche o incluso como las que sostiene Nietzsche, sin que estén impregnadas o explicitadas todavía por esta hipótesis de la voluntad de poder. Precisamente Mariano en ese último libro recoge una sentencia de Heidegger que recoge muy bien el porqué de hacer esto. Heidegger dice: si la voluntad de poder es el carácter fundamental de todo ente, es preciso que, al pensar este pensamiento, este carácter se reencuentre, por así decirlo, en todo distrito del ente, en la naturaleza, en la historia, en la política, en la ciencia y en el conocimiento en general. Así quizá tendríamos esta ventaja de interés teórico, pero también didáctico, de mostrar una noción del conocimiento no totalmente permeada por la hipótesis de la voluntad de poder. Bueno, pues esta oportunidad, a mi modo de ver, la podemos encontrar en dos sitios. La primera es comparando a Nietzsche con estos pensadores que le preceden y de los que está tomando en gran parte su noción del conocimiento, y otra oportunidad así la tendremos después, como vamos a ver, comparándolo con sus escritos de juventud,
en los que todavía no ha explicitado, todavía no ha desarrollado la hipótesis de la voluntad de poder, que es algo típico de su etapa más madura, aunque ya vamos a ver lo que pasa con la relación entre los escritos de juventud y los más maduros. A la luz de la distancia entre estos planteamientos, uno no explícito todavía con la hipótesis de la voluntad de poder y uno que sí lo es, podremos comprobar mejor qué significa para Nietzsche que el conocimiento sea voluntad de poder, ¿no? Y estaremos así en disposición de constatar el conocimiento como una herramienta al servicio de la vida y de tomar nota de lo que significa para Nietzsche la percepción, el conocimiento y puede que incluso hasta la ciencia, ¿no? Bueno, con ello vamos a poder hacernos cargo de las consabidas críticas que Nietzsche dirige al yo, a la cosa en sí y a la verdad, y entender sobre todo lo que significa la propuesta nietzscheana del perspectivismo. Ya finalmente, para acabar la ponencia, me gustará rastrear la importancia que tiene la memoria en la concepción nietzscheana del conocimiento y proponer una cierta lectura, según la cual Nietzsche lo que estaría haciendo es invertir la jerarquía tradicional entre olvido y memoria. Bueno, pues comenzando por el principio, es sabido que tradicionalmente se han buscado numerosas explicaciones a la conformación del conocimiento, ¿no? O a la tendencia del conocimiento que tienen los seres humanos. Normalmente estas explicaciones apelaban a elementos transmundanos o a una dimensión divino-racional del ser humano, bueno, sea como fuere, a cosas que tenían poco que ver con el mundo material. Parece que la percepción que el ser humano ha tenido de su propio conocimiento le ha llevado bastantes veces a postular algún tipo de dualismo ontológico. El primer autor con el que quiero comparar los planteamientos de Nietzsche es Spencer, un autor que, como sabéis, Nietzsche lee ávidamente y critica también ávidamente de la misma forma, y es un autor que podemos encontrar que Nietzsche guarda muchísimos volúmenes suyos en su biblioteca, volúmenes abundantemente subrayados y abundantemente anotados en los márgenes, lo que delata una intensa confrontación con este autor. Y vamos, Nietzsche no se confrontaba con cualquier autor, solamente con los que más interesantes le parecía. Pues bien, Spencer es precisamente uno de los primeros que comienza a entender el conocimiento como un producto natural, un producto que debe explicarse con leyes naturales. Spencer está hablando ya de evolucionismo incluso antes que Darwin, no mucho antes, pero unos poquitos años antes que Darwin. Entonces el conocimiento para él ya no es algo venido de otro mundo, sino algo generado dentro de un proceso de evolución y que por tanto responde a las mismas necesidades de la evolución. El intelecto no es sino un órgano más que algunos seres vivos han desarrollado y por tanto es una herramienta para la vida. Este giro que obra Spencer está posibilitado por concebir el conocimiento a la luz de la evolución, y lo van a recoger otros muchos autores posteriormente a él, entre los que se incluye Nietzsche, aunque de una forma muy particular, como vamos a ver. No obstante, es precisamente por cómo concibe Spencer la evolución que le va a dar algunos rasgos al conocimiento que para Nietzsche van a ser imperdonables. En concreto, Spencer concibe la evolución como un proceso teleológico, es decir, como un desplegarse de unas condiciones iniciales hasta un final determinado que ha de ocurrir inexorablemente, y en concreto Spencer piensa la evolución como un proceso que va desde lo homogéneo hasta lo heterogéneo, en una continuidad monista que lo abarca todo. Entonces, por así decirlo, desde la conformación del sistema solar hasta el funcionamiento de nuestras modernas sociedades, pasando por supuesto por la formación del conocimiento, todo es explicado mediante un mismo proceso de evolución de lo homogéneo a lo heterogéneo, que sigue de forma implacable lo que él llama el principio de economía. ¿Por qué todo esto viene a cuento? Pues porque el principio de economía va a influenciar tremendamente toda una serie de pensadores en los que se encuentra Nietzsche y a los que Nietzsche va a sacar sus conclusiones más depuradas e interesantes. Spencer toma una simple idea existente en su contexto de la física y de la teología, pero que se puede remontar hasta la navaja de Occam, que es este principio de economía, que viene a decir que los cambios se obran con el menor gasto de energía posible, de la forma más sencilla. Spencer entonces lo único que hace es sacar las consecuencias del evolucionismo y de la física de su época. Su razonamiento es el siguiente: si las cosas del mundo ocurren desencadenando el mínimo cambio posible y el conocimiento es una cosa que ocurre en el mundo, entonces el conocimiento ha de ocurrir desencadenando el mínimo cambio posible. Bueno, Leszek Kolakowski, que es un filósofo polaco que ha trabajado maravillosamente esta cuestión y en el que yo me baso para decir aquí esto, ha definido el principio de economía de la siguiente forma: cuando nuevos elementos, cualesquiera que sean, nos son dados en la experiencia,
el cambio que se produce en la conciencia para asimilarlos es el menor posible en la situación dada. Bueno, es decir, que la percepción de un hecho se lleva a cabo con el mínimo cambio posible en el sistema cognoscitivo de un individuo. El principio de economía está presente tanto en Spencer como en Mach, el siguiente autor que vamos a ver, y lo adelantamos ya como en Nietzsche, ¿no? Va a tener en Nietzsche un correlato importantísimo que es el de la memoria. La memoria nos va a dar las claves del funcionamiento y de los límites del conocimiento según Nietzsche. Esta asunción, la del principio de economía, conlleva no obstante toda una concepción del conocimiento con unos presupuestos e intuiciones. Conlleva, por ejemplo, concebir que cuando se conoce, cuando se percibe, entran en juego dos elementos muy importantes. Utilizando la terminología de otro Friedrich Herbart, que es un filósofo y un pedagogo muy influyente en estas corrientes, estos dos elementos que entran en juego cuando se conoce serían, por un lado, las masas aperceptivas, el conjunto de conocimientos que ya tenemos, el conjunto de proposiciones que conforman nuestro sistema cognoscitivo, la memoria, en Nietzsche, y por otro lado, los elementos a captar en la percepción. Entonces, que sería pues, el hecho que se constata o esta información nueva, ¿no? Pues bien, la percepción se conoce entrando en relación con la masa perceptiva. Es en esa relación que se da el conocimiento y desencadenando, siguiendo el principio de economía, los mínimos cambios posibles. Pero el elemento activo de esta relación es siempre la masa perceptiva, el conjunto de nuestra memoria, porque es el que selecciona los elementos conocidos e igualables a las representaciones que ya están fijadas. Es así como se explica que constatemos todo el rato regularidades y constancias en el mundo, y es así como la ciencia logra hablar de cosas y de sustancias que permanecen. A mi parecer, Nietzsche está coincidiendo plenamente con esta forma de concebir el conocimiento y la percepción, y numerosas veces Nietzsche, en La voluntad de poder, nos dice que conocer es un abarcar lo nuevo con lo viejo. Un abarcar lo nuevo con lo viejo. De hecho, Nietzsche da en La voluntad de poder una definición que a mí me gusta mucho por lo sintética y lo elegante que es, que viene a decir que conocer es un referir retrospectivo. En fin, los presupuestos que operan bajo la idea del conocimiento, o sea, de que el conocimiento es para la vida y no al revés, no la vida para el conocimiento, de que todo conocimiento debe explicarse evolutivamente como un órgano, como una herramienta de un ser vivo, están a la base de las hipótesis contundentes que Nietzsche desarrolla al hilo de La voluntad de poder y que la filosofía de la ciencia tardará pues, bastantes décadas en asumir y en explicitar. Atiéndase al siguiente punto, ¿no? Si las masas aperceptivas, el conjunto de nuestras percepciones ya fijadas, o sea, nuestra memoria, es la que selecciona los elementos de la experiencia que se van a percibir y en qué sentido van a percibirse, entonces, dicho con Nietzsche, no hay hechos, son interpretaciones. Dicho con la moderna filosofía de la ciencia, no hay hechos puros. En toda percepción se ha introducido ya inevitablemente teoría. Es decir, las cosas no se conocen en lo que son. No es posible acceder a los hechos puros, sino que tenemos un conocimiento de los hechos según cuál sea nuestro sistema cognoscitivo previo. Es decir, condicionado por nuestra subjetividad, sus prejuicios y por la utilidad que le reporte. Esto me parece a mí que ya nos va sonando bastante a Nietzsche, ¿no? Al menos cerca de Nietzsche. Así podemos incluso comparar algunas ideas que tienen estos autores, como he intentado mostrar en la selección de fragmentos. El mismo Nietzsche, en el fragmento 12 de los que he recogido ahí, aplica esta reflexión para hablar de los fenómenos del mundo interior, pero bueno, en este razonamiento puede servirnos para ilustrar exactamente la comparación entre estos autores y cómo funciona este principio, ¿no? Nietzsche dice así: toda la experiencia interior descansa en que para una excitación de los centros nerviosos se busca y se representa una causa, y que solo entonces la causa encontrada entra en la conciencia. Esta causa no es en absoluto adecuada a la causa real, es un tanteo basado en las experiencias interiores que previamente se tuvieron, es decir, basado en la memoria. Hasta aquí parece que está bastante con Spencer y su principio de economía. Lo que pasa es que, como os he dicho antes, Nietzsche siempre supone la contracara a todos los textos de la tradición, de tal modo que la siguiente frase comienza con un pero, y dice así: pero la memoria conserva también las rutinas de la antigua interpretación, es decir, sus causalidades erróneas, de modo que la experiencia interior aún ha de llevar consigo las consecuencias de todas las falsas ficciones causales precedentes. Esto parece ser precisamente lo que separa a Nietzsche de Spencer, ¿no? Mientras que Spencer entiende que hay
un progreso en la ciencia, en la simplificación del conocimiento, o sea, la simplificación de la experiencia de un modo sistemático es la ciencia, simplemente. Para Nietzsche no lo hay, precisamente porque la memoria conserva también las rutinas de la antigua interpretación, es decir, sus causalidades erróneas. Por eso, mientras que Spencer podría aceptar provisionalmente aquellas verdades, aquellas ideas vitales que no pueden ser aisladas o rotas impidiendo el salir adelante de un individuo, a Nietzsche le parece, como dice en otro fragmento póstumo que os he recogido, que el no poder contradecir demuestra una incapacidad, no una verdad. Exclusivamente lo que demuestra no poder contradecir una proposición es una incapacidad del organismo que no la puede contradecir, no una verdad de la proposición. Bueno, y por eso Nietzsche gasta una pequeña broma a Spencer y coloca en la fachada de un manicomio moderno la cita de Spencer, ¿no? El fragmento 4 que os he recogido dice así: inscripciones en la fachada de un manicomio moderno. La definitiva comprobación de la verdad de una proposición es la imposibilidad de comprender su negación. Herbert Spencer. A pesar de las similitudes, como hemos apuntado ya, Nietzsche no va a tolerar el evolucionismo teleológico de Spencer, que conlleva una cierta unidad y objetividad del conocimiento. Si bien es cierto que para Spencer tampoco es posible un conocimiento de la realidad, que es una intuición que deja muy convenientemente a la religión, la ciencia, aunque sea una mera sistematización y generalización de experiencias, acaba siendo siempre una y la misma para todos. Entonces, como sabemos y vamos a desarrollar aquí, la teoría del conocimiento de Nietzsche pasa siempre por un radical perspectivismo que hace que la hipótesis de Spencer no se le pueda dar un pase. Bueno, este ya no es el caso del otro autor con el que os he querido hacer comparar a Nietzsche, que es Ernst Mach, un físico alemán al que Nietzsche leyó probablemente a la vez que redactaba los fragmentos póstumos que luego constituyen este capítulo de la voluntad de poder. Mach asumió el giro evolucionista y biologicista de Spencer, sacando algunas conclusiones más del principio de economía. Para este autor, el conocimiento ya no es un estadio perfecto hacia el que se tiende inexorablemente y uno y el mismo para todos, sino que la percepción que tiene Mach del conocimiento pues es mucho más relativista, podríamos decir, o mucho más desencantada, lo cual le hace acercarse muchísimo más a Nietzsche. Para Mach, todas las aseveraciones que pueden hacerse trabajan sobre una experiencia recortada siempre por el principio de economía y por tanto su naturaleza es siempre transitoria y provisional. El conocimiento es una herramienta que permite al ser humano sobrevivir en el mundo. Para ello le es necesario constatar cierto tipo de regularidades que pueda prever y con las que se pueda mover y accionar. Recordad lo que nos explicó Carlos hace 2 sesiones, ¿no? de la creación de la idea de Dios como la creación, en realidad, de una especie de estabilidad en el mundo, ¿no? Una especie de ente con el que tú puedes negociar. La creación de una causa que dota al mundo de una cierta legalidad, con respecto a la cual uno puede saber a qué atenerse. Bueno, esta estabilidad del conocimiento es, para Mach, una herramienta y no algo que debe suceder en sí. Esta constancia o estabilidad, entonces, generada en la memoria y mantenida en el lenguaje, produce una serie de espectros epistémicos que después se van a hacer pasar como reales. Y es por eso que Nietzsche y Mach tienen críticas tremendamente parecidas a nociones como la cosa en sí, como el yo y como los átomos, ¿no? Si se comparan los fragmentos que os he dejado en el correo, se ve que es que parecen casi la misma persona. Bueno, una vez que hemos constatado las similitudes que existen entre las nociones del conocimiento de estos autores y la noción del conocimiento que aquí nos convoca, la de Nietzsche más maduro, y estas comparaciones nos llegan a sorprender por lo cercanas que están, es el momento de preguntarse, entonces, ¿por qué demonios son estos autores objetos de tan durísimas críticas por parte de Nietzsche, ¿no? ¿Qué es lo que no han entendido a su parecer? A la luz de estas comparaciones, entonces, como espero que se pueda ver claramente por qué es interesante concebir el conocimiento como voluntad de poder, es decir, tal y como lo hace Nietzsche. Y es que para Nietzsche, bajo esta voluntad de igualación y de abstracción que se diferencia claramente en estos autores de una voluntad de verdad, opera una voluntad muchísimo más importante que la mera voluntad de igualación y economía de estos autores, que es tan neutra.
tan todavía muy poco biológica, tan maquínica. Bajo la voluntad de igualación nietzscheana opera realmente una voluntad de poder. Es decir, igualar no porque sí, no por un proceso teleológico de la ciencia que acaba subsumiéndolo todo en una ley universal, sino igualar para controlar, igualar para operar, igualar para poder. Esta es la gran diferencia de Nietzsche con estos autores y es en este preciso momento donde la epistemología nietzscheana se da de bruces con el libro que aquí nos convoca. Otro miembro de este seminario, Óscar, lo recoge bastante bien y de forma bastante sintética en su tesis. Él dice: estas simplificaciones, estas abstracciones, son operaciones fisiológicas de simplificación y por tanto de valoración, de jerarquización, por medio de las que los poderosos establecen y determinan, como estamos viendo, el valor de los valores. Por tanto, Nietzsche lo que está haciendo aquí es algo muchísimo más fino, muchísimo más concreto y mucho más direccionado que la intuición spenceriana. La creación de un conocimiento ya no es un acto mecánico de la naturaleza. Son los poderosos, al menos en un inicio, si hemos leído la genealogía de la moral, sabemos que luego esto se puede complicar un poco, pero en un principio son los poderosos los que generan ese conocimiento y los que pueden decir, como dice Nietzsche, y lo voy a citar: el juicio es originariamente algo más que la creencia. Esto y esto es verdadero. Es más bien, quiero que sea verdadero, justo así y así. Aquí la maquinaria igualadora ya no es tan maquínica, ¿no? Es una voluntad, en concreto una voluntad fuerte, sana y poderosa, la que ejerce este influjo sobre la naturaleza y es capaz de metaforizar y de poetizar y de generar un conocimiento de una forma y no de otra, y además de imponérsela a los demás. Vemos entonces la suma importancia que tiene la noción de la voluntad de poder para Nietzsche a la hora de concebir toda su epistemología. No hay nunca un conocimiento sin voluntad de poder. El conocimiento no es una adecuación a la realidad, es una ficción interesada que una voluntad es capaz de imponer, violentando la realidad en la que vive. Además, así podemos entender la siguiente cita que hace Nietzsche en la voluntad de poder. Dice él: el conocimiento trabaja como instrumento del poder. De este modo... creo que hemos perdido... ¿Intento gritar hasta que lo arregle? Dice Nietzsche: el conocimiento trabaja como instrumento del poder. De este modo, cae por su propio peso, que crecerá con todo más de poder. Es la utilidad de la conservación, no una necesidad teórico-abstracta cualquiera, la que se encuentra como motivo detrás de la evolución de los órganos del conocimiento. La medida del querer conocer depende de la medida del crecimiento de la voluntad de poder de la especie. Una especie capta tanta realidad como capacidades tiene para dominarla, para ponerla a su servicio. Bueno, nótese que Nietzsche dice exactamente: el conocimiento crecerá con todo más de poder, y no al revés, ¿no? Es decir, no es que el poder aumente conforme un individuo o una civilización van generando más conocimiento. No es un proceso inexorable de la ciencia la que nos va dando de forma mecánica más conocimientos con respecto a los cuales luego un individuo o una sociedad... un individuo o una sociedad puede más. No, es al revés. Aquí entonces no solamente se juega la relación del conocimiento con el interés. Nietzsche va mucho más allá de una negación del conocimiento por el conocimiento, ¿no? De la mera contemplación. En esta negación estaban ya los autores que le precedían. Lo que está a la base de la distancia del conocimiento con la verdad no es la mera utilidad. Esto no es mentira. O sea, esto se lo podría reconocer, otra cosa que lo haga, Nietzsche a estos autores con los que lo hemos comparado. Pero esto es todavía profundizar muy poco. Lo que está a la base del conocimiento no es la mera utilidad, sino que es el poder, es lo que realmente lo explica. Pero el poder, también en el sentido en el que explicó Emma en la sesión pasada, ¿no? Un poder de ser afectado, de esparcirse y de crecer en afectos. Por eso, cuando Nietzsche tiene que juzgar el evolucionismo, se pone antes del lado de Lamarck que de Darwin. Y por eso está continuamente adendando a autores como Spinoza o los psicólogos ingleses, entre los que está incluido pues Spencer o su amigo Paul Rey, ¿no? Entonces, ¿conservarse? Sí, por supuesto, conservarse, pero no solo. También crecer, también expandirse, también dominar en el sentido de prever y manejar y, por supuesto, ser afectado.
La operación que está llevando aquí entonces Nietzsche es mucho más fundamental. Se trata de invertir el orden lógico tradicional entre saber y poder. No se ejerce un poder en tanto que se conoce una realidad, como hemos dicho, y como pretende la ciencia de una forma ingenua, sino que se genera un conocimiento en tanto que hay un poder que quiere ejercerse, es previo. Esta inversión en las relaciones de saber y poder va a ser tremendamente productiva, pues por cómo la aplica Nietzsche a la teoría del conocimiento en relación con la voluntad de poder, y como probablemente se haya adivinado ya, pues por cómo la aplica Foucault a la sociedad para elaborar toda una teoría política. Esa inversión entre las relaciones de saber-poder es fundamental. Bueno, espero que la ardua labor de comparación con los naturalistas y físicos en los que se apoya Nietzsche haya servido para ofrecer un acercamiento suficiente de cómo Nietzsche concibe el conocimiento en contraposición con ellos. Ahora bien, antes de sacar algunas consecuencias de lo que significa el conocimiento como voluntad de poder, conviene otra pregunta que hemos dejado apuntada en la introducción, ¿no? ¿Qué pasa con los escritos de juventud de Nietzsche? ¿Puede constatarse una diferencia entre la epistemología que maneja allí y la interpretación a la luz de la teoría de la voluntad de poder? Bueno, voy a leer el siguiente fragmento de un escrito inédito del año 73, que para mí es de los más fundamentales de Nietzsche, que es Verdad y Mentira en sentido extramoral. Allí Nietzsche dice: ¿qué es entonces la verdad? Un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas, adornadas poética y retóricamente, y que después de un prolongado uso, a un pueblo les parecen fijas, canónicas y obligatorias. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. Metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible. Monedas que han perdido su troquelado y no son ahora consideradas como monedas, sino como metal. Podemos ver entonces como, si bien es cierto que la hipótesis de la voluntad de poder es algo que formula solamente en su etapa más madura, ya desde sus inicios, la intuición de una cierta voluntad de poder que está informando y permeando todos los planteamientos de Nietzsche. Cotejando los dos fragmentos que os he puesto en la selección, nos podemos convencer de que, si bien de una forma todavía no explícita, la concepción nietzscheana que tiene del lenguaje y también de la verdad es concebida como el producto de una voluntad propia, como una herramienta de dominio y como un acto puramente creativo. Esto se debe, podemos hipotetizar, a que Nietzsche no se acerca al tema del conocimiento desde la óptica científica, como lo hacen sus predecesores con los que lo hemos comparado, sino que las consideraciones en torno a la ciencia, en el caso de Nietzsche, llegan siempre después y como una mera extensión. Nietzsche no se acerca a la reflexión naturalista buscando encontrar, como hacen Spencer o Mag, los fundamentos evolucionistas de las ciencias constituidas, sino que lo hace pensando en el fenómeno artístico. Lo hace pensando en la música, lo hace pensando en la poesía, lo hace pensando en la retórica y en el lenguaje, por supuesto. Y por tanto, no está concibiendo el conocimiento como una gradual conformación o adecuación de la vida psíquica al mundo real, porque ese sería precisamente el objetivo de la ciencia. Tras las críticas recibidas en el nacimiento de la tragedia, Nietzsche se distancia del modelo sostenido allí, en el cual pues la música era la disciplina que podía representar lo uno primordial, esa realidad dionisíaca plena, y entonces a partir de ahí comienza a pensar todas las producciones culturales a la luz del arte de una forma totalmente distinta. Es en este momento en el que Nietzsche está preparando sus clases de retórica para la Universidad de Basilea, que entra en contacto con un libro que va a revolucionar su filosofía. El libro es de Gustav Gerber y se llama Die Sprache als Kunst, esto es el lenguaje como arte. El título ya es claramente significativo, ¿no? Desde este momento, todo el lenguaje, toda forma de comunicación y con ello toda producción artística queda comprendida por Nietzsche bajo el esquema de lo artístico. Por tanto, nada de representación fidedigna de lo real, nada de continua adecuación a los hechos. Ficción y ficción interesada, ¿no? Podemos comprender así que la noción del lenguaje en Verdad y Mentira en sentido extramoral, que es un texto que está publicado solamente un año después de entrar en contacto con el del lenguaje como arte, de Gustav Gerber, se ve implícitamente permeada por una intuición que años más tarde le va a ayudar a concebir la hipótesis de la voluntad de poder.
El Nietzsche maduro yo creo que conserva los rasgos esenciales que mantenía en este texto del 73. Es decir, que todo conocimiento es una suerte de violentar lo que nos rodea, de darle una forma determinada, de congelar el devenir incesante, que todo conocimiento es un error o un engaño. Es decir, que detrás de toda voluntad de verdad hay una voluntad de engaño. Luego, parece que sobre este conocimiento, sobre este error, operan en realidad dos errores que Nietzsche se encarga de distinguir muy bien. El primer error aparece cuando conocemos cosas dándoles una forma y un sentido que ellas mismas no tienen. El segundo error, totalmente distinto, es cuando olvidamos el origen de esas ficciones. Con respecto al primer error, Nietzsche no tiene nada que decir, es inevitable. Es con respecto al segundo que Nietzsche va a ponernos en antecedentes, ¿no? Es el error que Nietzsche achaca a toda la tradición occidental, desde el platonismo hasta nuestros días, y vehiculándose por completo a través del cristianismo. Nietzsche trata de dar cuenta, por tanto, de que la pretensión de verdad última, la pretensión de un conocimiento como adecuación, que crece en el seno del cristianismo y de la ciencia y acaba destruyéndonos desde dentro, como sabéis, frente a esta voluntad de verdad, Nietzsche opone la voluntad de engaño, como el movimiento creativo de una voluntad de poder. Como hemos dicho antes, no hay ningún conocimiento sin voluntad de poder. Es siempre una voluntad de poder la que impone su interpretación y genera un conocimiento, un arte o una producción que, sea como sea, trata de superar el devenir, trata de eternizar. Por tanto, no solamente la tesis de la voluntad de poder es lo que diferencia la noción del conocimiento nietzscheana con la de sus predecesores. Hay otro elemento interesantísimo, la teoría del conocimiento de Nietzsche, que es tan interesante que ha hecho que algunos autores que han trabajado el tema, como Romero Cuevas, que ha participado un par de veces en este seminario, hayan planteado si realmente hay una teoría del conocimiento en Nietzsche, y ha hecho que acaben concluyendo que lo que hay en él es un pragmatismo del error o incluso una teoría del conocimiento sin conocimiento. Me gustaría, como último punto de esta sesión, proponerles una cierta lectura de qué puede significar este pragmatismo del error. Como hemos estado viendo, para Nietzsche no es posible un acceso a la verdad. Vamos a ver ahora, al hilo de la reflexión, como hemos anunciado antes, de la memoria y el olvido, que el acceso a la verdad no es que sea circunstancialmente imposible. Es decir, no hay una limitación corporal, biológica o cultural que nos impida conocer la realidad. Esa imposibilidad es constitutiva. En otras palabras, acceder a la verdad es un sinsentido, es un contrasentido. Así Nietzsche, en el fragmento 603 de la voluntad de poder, nos comunica: la destrucción de una ilusión no da todavía ninguna verdad, sino solo un fragmento más de ignorancia, una ampliación de nuestro espacio vacío, un aumento de nuestro propio desierto. Entonces, no hay hechos, sino solo interpretaciones, porque todo dato externo es comprendido en relación con una memoria. Con un, recordémoslo, como hemos dicho antes, tanteo basado en las experiencias interiores que se tuvieron previamente. No cabe, por tanto, reformular, como algunos intérpretes sostienen, la teoría del conocimiento nietzscheano para verla como un progresivo acercamiento a la realidad. Recordémoslo una vez más: la destrucción de la ilusión no da todavía ninguna verdad, sino solo un fragmento más de ignorancia. Si llevamos esta inversión nietzscheana hasta sus últimas consecuencias, comprender la verdad se convierte en un puro oxímoron. Comprender es siempre comprender algo limitado, limitar un campo y hacer que algo encaje dentro de esos límites. Comprender es constatar los límites que algo no tiene. La verdad es lo ilimitado, lo no mermado y lo no falseado. Por tanto, comprender la verdad es imposible. Es decir, que si se comprende algo, ese algo por definición no es la verdad, por definición. Es como si pretendiéramos matar lo inorgánico. Bueno, protopanpsiquismos aparte. Desde el punto de vista de las masas aperceptivas, conocer algo es hacer que ese algo se relacione con el conjunto de nuestro conocimiento de forma no masivamente contradictoria. Es decir, según los autores que hemos visto hoy, siguiendo el principio de economía. Por eso, conocer algo en sí, que está, como sabéis, es uno de
de los objetos de la reflexión nietzscheana más importantes. Conocer algo en sí es de nuevo una contradicción en los términos. Algo en sí es algo incondicionado, algo no determinado por el sujeto que lo conoce, algo no limitado por sus prejuicios, por su precomprensión, algo ilimitado de alguna forma. Conocer es realmente interpretar, relacionar algo con los prejuicios propios. Recordemos la elegante y sintética frase, ¿no? Conocer es un referir retrospectivo. Entonces, si conocer la verdad o lo en sí es conocer algo sin referentes retrospectivos, o sea, podemos ver la lógica del argumento de Nietzsche. Si conocer es un referir retrospectivo, conocer algo sin referirlo retrospectivamente es imposible. Es imposible. Hay una contradicción entre las dos ideas. Conocer es asistir a relacionarse lo nuevo con lo viejo. Entonces, podemos apreciar aquí la tremenda sabiduría de la tremenda profundidad de la sabiduría popular cuando dice que más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Esto es lo que hace nuestro organismo. Nuestro organismo sabe que más vale malo conocido que bueno por conocer. Por eso, vamos, Nietzsche dirá incluso que no es posible conocer nada nuevo. Pero suponiendo que hubiera una verdad en sí, suponiendo que hubiera algo radicalmente nuevo, más vale malo conocido, ¿no? Más vale algo estable, con lo que nos podamos manejar. Pero entonces, si los elementos ya captados no nos aportan un conocimiento de lo real, no nos representan adecuadamente el exterior, sino que solamente sirven de base en cuya relación conoceremos cosas, nuestros conocimientos previos están actuando en sentido estricto como un límite. Desde luego es un límite posibilitador de la experiencia, ya que si no fuera en relación con ese conocimiento, con esa masa perceptiva, no habría interpretaciones. Nietzsche tiene muy claro que la vida necesita de ellas. Pero como decimos, si el conocimiento actúa como un límite, es posible entonces pensar el olvido no como una ausencia de conocimiento, no como un fallo o como un hueco en el sistema de datos positivos, no como algo que falta en una totalidad, sino como una ventaja y como un mecanismo calculado y eficiente de acción epistémica. Nótese la inversión que estoy proponiendo aquí. Es posible pensar el conocimiento como un límite y como una negatividad con respecto a la cual el olvido se torna algo positivo, liberador y regenerador. Desde esta perspectiva, el olvido sería la positividad y la memoria su falta, una carencia necesaria para todo ser vivo, que duda cabe. Por eso Nietzsche quizá concibe todo el tiempo el conocimiento como un error. Los datos del conocimiento no son errores simplemente porque no aciertan, porque no den en el blanco de lo que verdaderamente es. Los datos del conocimiento, las masas perceptivas, solo pueden ser errores y ficciones necesarias, limitaciones que tenemos que dibujar para poder movernos ayudado por ellas, y por eso no es posible una interpretación verdadera para Nietzsche. Esa noción queda dinamitada en la epistemología nietzscheana. Por eso, quizá, dice Nietzsche en La voluntad de poder, lo siguiente: el error es quizá condición de la observación en general. Este es el perspectivismo nietzscheano. Nuestras interpretaciones, nuestro acceso experiencial, no es una perspectiva de la realidad. No captamos una pequeña parcela de la verdad, un pequeño extracto de datos realmente real. Lo que captamos, el conocimiento que adquirimos, se cifra en un ligero enquistamiento del intelecto, en una pequeña pérdida de capacidad, ¿no? Algo queda paralizado en nuestro conocimiento cada vez que conocemos. O sea, en nuestro cerebro, cada vez que conocemos. Esta es la forma que tenemos de estabilizar el mundo, que es un puro devenir inmanejable y de hacerlo manejable. Así que en este punto en el que nos acercamos al final de la sesión, a mí me gustaría pues darle la vuelta al título de la ponencia y cambiarlo o añadirle algo. Me gustaría, ya que hemos considerado el conocimiento como voluntad de poder, hacer una pequeña reflexión sobre el olvido como voluntad de poder. Como sabéis, porque se ha tratado en este seminario, una de las claves del hombre superior a la hora de percibir y de valorar es el olvido, precisamente. Un individuo que es capaz de olvidar es un individuo muchas veces menos limitado, más nuevo, más original, más creativo y, por tanto, en tanto que menos esclavo de su pasado, de los errores necesarios de una época anterior que ya poco o nada le incumbe,
entonces es un individuo más poderoso. Si a la hora de conocer nos pesan las valoraciones y los instintos pasados, aquel que pueda desasirse, desprenderse de ellos, estará en condiciones de llevar a cabo una reordenación, una rejerarquización, incluso una transvaloración, quizá hecha más a su medida y ya no dependiente de un pasado que le es total o parcialmente ajeno. El ser humano que debe venir ha de tener la facultad de olvidar, porque para pensar de otra forma y para sentir de otra forma hace falta desasirse de las viejas limitaciones. Esto es olvidar para hacer un hueco y para que un conocimiento nuevo, quizá más grande, precisamente quepa. Así podemos ver que toda esta argumentación de Nietzsche no es baladí. Obedece íntimamente a su plan de destrucción de la metafísica occidental en sentido estricto. Quiero llamar la atención sobre este punto porque puede parecer que Nietzsche simplemente está cogiendo uno de los temas de moda en su contexto y lo está tratando o modificando o haciéndole críticas. Nada más lejos de la realidad. Nietzsche se ve obligado a bucear en estas profundidades técnicas y ciertamente muy abstractas para desmontar toda una lógica tradicional. Así, como decíamos antes, el conocimiento verdadero no deja de ser posible por una contingente limitación humana o cultural, sino que es necesario. De ese primer error, recordadlo, en el conocimiento que supone concebirlo todo metafóricamente, Nietzsche no pretende desprenderse, sabe que es imposible. El perspectivismo, como decíamos, no es circunstancial, es una cuestión necesaria. Y esto porque no es posible un intelecto absoluto. Un intelecto que conozca incondicionadamente solamente puede ser un producto de la alargadísima sombra de un Dios que al crearlo todo debe conocerlo. Así encontramos un fragmento póstumo que precisamente no está incluido en este apartado, en la voluntad de poder, pero que quizá sí debería estarlo. Dice así: esta creencia en la verdad llega en nosotros a su consecuencia última. Vosotros sabéis cuál es, que si hay que adorar algo, es la apariencia lo que tiene que ser adorado, que la mentira y no la verdad es divina. Analizada de esta forma, el intelecto total simplemente es imposible, impensable, es un sinsentido. Así podemos leer a Nietzsche en el parágrafo 473 de la voluntad de poder una crítica a este intelecto divino, al hilo de toda su noción de conocimiento, y a tenor también de una crítica velada a Kant. Dice Nietzsche: el intelecto no se puede criticar a sí mismo porque precisamente no se lo puede comparar con intelectos de otro tipo y porque su facultad de conocer solo saldría a la luz frente a la verdadera realidad. Es decir, porque para criticar el intelecto tendríamos que ser un ser superior con un conocimiento absoluto. Esto presupone ya que fuera de todos los modos perspectivistas de consideración y de apropiación sensible espiritual hubiera algo, un en sí, pero la deducción psicológica de la creencia en cosas nos prohíbe hablar de cosas en sí. En resumen, Nietzsche lo que trata con esto es de participar en un cambio de paradigma. Nietzsche entiende que todo nuestro conocimiento está elaborado de forma tal que no tiene ningún fundamento útil, sino que forma un todo relacionado entre sí y que es en esa interrelación que adquiere sentido y no por referencia a una realidad externa. Por eso también Nietzsche entiende que no hay ningún paradigma, ningún conjunto epistémico que tenga una verdad última. Ninguna concepción del mundo, ninguna formación de valores, ninguna interpretación general del mundo es verdadera en sí. Uno de los propósitos más generales que tiene Nietzsche al darse cuenta de estos dos hechos, que todos los conocimientos adquieren su sentido y su valor en su interrelación y que no hay ningún conjunto de conocimiento que sea más válido que otro, uno de sus propósitos, como decimos, es diagnosticar el paradigma que viene operando tradicionalmente y dar cuenta de que no es el único posible, de que sus pretensiones de verdad están injustificadas y de que es posible escapar de él hacia epistemes que estén menos dañadas y que estén menos endurecidas y enfriadas por el paso del tiempo. Que es posible, en definitiva, regenerar el paradigma occidental mediante la creación de nuevos valores para obtener un paradigma que no será más verdadero, sino más cercano a nuestra experiencia actual del mundo. Y bueno, ya está.